Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de Iglesia de guerra, Cristo, Casa de Oración. Discipulado 1. Las primicias de la creación. En voz del pastor Eduardo Reyes. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que se llama la primicia de la creación. Espero que se escuche bien y espero que sea de edificación para sus vidas este tema. Es un tema que hay que meditarlo, hay que estar como siempre, como dice la Escritura, que tenemos que estar constantemente meditando en la palabra para poderla entender. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 1:18 y les voy a pedir que alguno de mis hermanos lo lea un poquito fuerte para que lo escuchen a los que vayan a ver el video y entiendan el mensaje. Amén. Aunque te pido que tú tengas tu Biblia a la mano y que juntamente con nosotros revises las citas para que tú mismo lo leas en la Biblia. Santiago 1:18. Amén. Así dice la palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Fíjense qué tremendo está esto. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer primicia? La palabra primicia es algo que está hablando de primero. Pero ¿cómo vamos a hacer primero si ya existen ángeles, querubines, serafines, arcángeles y una gama de seres? Y anterior a nosotros, pues ya muchas personas han existido. ¿Y cómo entonces, si nosotros leemos este pasaje ahorita, dice que vamos a ser primicia? ¿A qué se refiere con ser primicia de la creación? Si ya hay mucha creación de antemano. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser esa primicia de su creación? Entonces hay que meditar, ver qué es a lo que se refiere esta primicia, porque yo les comentaba en otra ocasión que es como cuando en una fábrica hacen cerámica y en esa fábrica hacen platos, tazas, vasos, y entonces de repente va a salir una serie, va a salir algo especial, va a salir ¿cómo le llamamos? Un linaje, una edición muy especial. Y muchas fábricas y muchas empresas de repente en su aniversario sacan algo por ejemplo conmemorativo a su aniversario. Y entonces aquí vemos que el Señor, a pesar de que ya ha habido varias creaciones, va a sacar algo que lo va a sacar por primera vez. Sí, por eso es primicia, porque nosotros estamos siendo creados con una forma que no había sido formada anteriormente. A eso se le llama primicia, los primeros de algo nuevo. Amén. Entonces, aquí vemos que lo importante es que para que nosotros seamos de esa primicia, dice aquí, ¿cómo va a ser creado? A ver, léanmelo despacito. Dice así la palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí, lo que no había hecho anteriormente, ahora lo está aplicando en nosotros, la palabra de verdad.
con la palabra de verdad. Lo está haciendo con la palabra de verdad. Y cuando estuvimos meditando en esto, mis hermanos, mis hermanitas dijeron que la palabra es Cristo, que la verdad es Cristo. Amén. Entonces la otra creación, las demás creaciones habían sido hechas con otro tipo de linaje, pero este linaje es hecho con la palabra de verdad. Entonces a eso le llama primicia nueva, porque aquí está usando la palabra de verdad. Pero si está usando esta palabra de verdad, ¿cómo debe de ser esa creación? Ahorita lo vamos a ver. Amén, porque Amén. nosotros somos gentiles. Éramos gentiles, que somos rescatados por el Señor Jesucristo para hacer un nuevo pueblo. Y nuestro origen, Dios lo conoce. Fíjense, vamos a leer Hechos 15, 14 al 21. Hechos 14, 15 al 21. Hechos 15, 14 al 21. Palabra de Dios. Amén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Con esto está escrito, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Fíjense qué tremendo está esto. ¿Cuántas veces dice desde el principio? Desde antes de la creación, Dios ya tenía preparado un linaje. Dios ya tenía preparado una nueva creación. Entonces Dios, lo voy a poner así. Primero, en alguna fábrica hacen vasos y empiezan haciendo vasos y como que agarrando experiencia. Y después hacen jarras y después hacen platos y van adquiriendo experiencia. Pero llega un tiempo en el que dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer unos vasos especiales, conmemorativos. Vamos a hacer unos vasos que lleven el sello de calidad de la casa. Amén. Una nueva creación, un nuevo linaje, un nuevo pueblo. A eso se refiere. A eso se refiere con que va a ser algo nuevo. Ahora fíjense bien, cuando leemos aquí que Dios va a restaurar el tabernáculo, yo le voy a preguntar ahorita a mis hermanos que están aquí, ¿a qué se refiere con restaurar el tabernáculo de David? ¿A qué se refiere con esto? Y le voy a preguntar primero a mi hermano Armandito, a ver qué opina, qué piensa de que Dios dice que desde tiempos antiguos dijo que iba a restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué piensas tú de esto, mi hermano? Bueno, que David, como hemos aprendido, es figura del Espíritu. Y es algo profundo que podemos estudiar por las razones por las cuales decimos que es figura del Espíritu. Cuando él levantó el tabernáculo, lo hizo con alabanzas. Entonces, esas alabanzas agradaron a Dios, porque había habido otro tipo de tabernáculos. Por ejemplo, había habido unos muy ceremoniosos, como era el del contrario, el rey anterior, Saúl.
Pero el tabernáculo específicamente de David agradó al Señor, porque ensalzaba su nombre, sus proezas con gran alabanza. Es lo que puedo yo aportar. Mire, tú, Roy, ¿qué me puedes decir cuando dice aquí el versículo 16? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué me puedes decir de este versículo? Lo que yo le entiendo de este versículo, cuando empieza, donde dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Como mencionó hace rato mi hermano Armando, hay, como hemos aprendido también en diferentes células, donde, discipulados que hemos tenido, ha visto que hay diferentes tipos de tabernáculos, pero el que le fue agradable a nuestro Señor Jesucristo fue el de David. ¿Por qué? Porque David lo que hacía era alabanza para él, alabando el nombre, exaltando su nombre, y sabemos que él habita en medio de las alabanzas. Miren. Entonces lo va a levantar nuevamente. Ok. ¿Qué entienden entonces por un tabernáculo? Habitación. Habitación de Dios. Ok. ¿Cómo sería ese tabernáculo de David? ¿Cómo sería? ¿Tú cómo lo visualizas? ¿Cómo lo visualizas? El tabernáculo de David. ¿Aquí en la tierra? Por supuesto. Ok. Cuando estamos en la iglesia. Ok. Bueno, miren, lo que Dios me pone en mi corazón en este momento, y viene algo a mi mente, es que el tabernáculo son ellos. No son trompetas, no son tambores, no es alabanza, cantos, son ellos. Amén. Somos nosotros, el Y tabernáculo. Él nos está levantando. Él nos está como- restaurando. Como adoradores. En todo momento. Él nos está restaurando a nosotros, que somos el tabernáculo, la habitación, el templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios me pone en mi corazón. Y eso es lo que está haciendo mi Señor Jesucristo. No está hablando de un tabernáculo, de una tienda, de un lugar donde se cante alabanza. Está hablando de nosotros. Amén. Amén. Aquí está diciendo, yo voy a reedificar sus ruinas, pero acuérdense que Jesús dijo, yo soy la raíz de David. Amén. Entonces David todo lo que hacía y todo lo que lo hacía era porque estaba siendo guiado por el mismo Jesús. Amén. Y así nosotros estamos siendo reedificados por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está haciendo una restauración en nosotros y nosotros somos ese tabernáculo. Entonces, una pregunta, pastor. Sí, a ver, dime, Roy, dije que para el final, Sí, pero... Sí, se pasó. Sí, al final entonces la hago. Miren, vean el versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, ¿de qué sirve? Dios no quiere trompetas, no quiere címbalos, no quiere tamboriles. Dios no quiere ¿cómo se llaman los que sonamos? Los panderos. No, Dios quiere corazones. Amén. Dios quiere vidas. Dios quiere almas entregadas. Que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros somos ese tabernáculo. Entonces, fíjense, no había otra creación como esta. No había. Y ahora esta nueva creación es este tabernáculo. Son estos seres que son tabernáculo. Son estos hombres que son tabernáculo. Eso es lo que Dios pone ahorita en mi corazón. Que entonces somos obra. Somos nuevo linaje. Porque no había habido otro. Aunque hay seres que allá arriba cantan alabanzas.
pero no son como nosotros. Hombres siempre ha habido, pero ahora está haciendo un nuevo linaje, una nueva creación. Y vamos a ver, miren, vamos a ver primera de Pedro 2, 9 y 10. 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Es palabra de Dios. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, para que ahora habéis alcanzado la misericordia. Amén. Fíjense qué tremendo. Ahí está claro lo que está haciendo Dios con nosotros, restaurando. Porque Dios no quiere, en ese entonces cuando David existía y le cantaba alabanzas, efectivamente fue una alabanza que le agradó a Dios, como lo mencionaba mi hermano Armando. Era una alabanza que daba vueltas, remolineaba, que no le importaba lo que dijeran de él, que dijeran que estaba loco, porque la hija de Saúl se asomó por la ventana y lo vio cantando y danzando ahí por la calle y se avergonzó ella. Dijo, ¿cómo es posible que el rey haga esto? ¿Y saben quién acompañaba a David? Las criadas, las doncellas, gente que no era de la realeza. Y decía esta mujer, ¿cómo es posible que David se junte con este tipo de gente? Pues de ahí se agradó Dios. Por eso aquí dice claramente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes. Eso es alabar a Dios. Si no predicas, no estás alabando a Dios. Porque cuando uno predica, habla de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y me convierto en un tabernáculo. Te llenas de la palabra y empiezas a anunciar esas virtudes. Porque estábamos antes perdidos en el pecado, sin esperanza. Y ahora somos linaje escogido. Amén, amén. Entonces fíjense qué tremendo esto. Porque aquí está claramente como dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense qué tremendo. Entonces ahora nos queda claro lo que es un tabernáculo. Tú eres ese tabernáculo, tú eres esa tienda, tú eres ese lugar. Porque la habitación de Dios, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama la habitación de Dios? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Sión. Sión es la habitación de Dios. ¿Y saben qué hay en Sión? Alabanza. Por eso dicen en algunas canciones, en algunas alabanzas: quitaste mi amargura y me pusiste en mis labios alabanza. Cambiaste mi tristeza por óleo de alegría. Fíjense qué tremendo. Quitaste ese corazón de piedra y me pusiste Uno de carne para amarlo, ¿verdad? Porque antes éramos duros como la piedra, pero ahora estamos para alabarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces ese es el nuevo linaje, mi amado hermano. Ese es el nuevo pueblo que Dios quiere. Pero miren, no te confundas. Dios no quiere que compremos baterías, pianos, teclados. Dios quiere corazones sinceros. Porque ¿de qué sirve que cantemos bonitas alabanzas si tu vida no cambia?
Ese es el nuevo tabernáculo que quiere Dios. Esa es la nueva creación que Dios quiere. Porque de su voluntad, imagínense, a ver, un día Jesús preguntó a unos discípulos, ¿a quién se le había perdonado más y quién iba a amar más? A la que se le perdonaba poco, ¿qué decía? ¿Qué decía? Que al que se le perdonaba poco, ¿qué decía? Que iba a amar poco. Pero al que mucho se le perdonaba, iba a amar más. Porque se le había perdonado mucho. Mi amado hermano, nosotros éramos ya para la muerte. Y aquí dice que alcanzamos misericordia. Ya estábamos nosotros destinados a morir. Y Jesús viene y nos vuelve a dar vida y vida eterna. Y entonces es cuando nosotros empezamos a cantar y a alabar a Dios. Porque estamos agradecidos. Pero hay alguien que pueda decir, porque yo he escuchado gente que dice, yo mire, mano limpia, mano santa, yo nunca peco, yo nunca robo, yo no he matado, yo no le hago nada a nadie. Pero no estamos hablando de tu actitud, estamos hablando de que lo que Dios quiere es que reconozcas tu condición de pecador. Porque dice la Escritura, no hay justo ni uno, no hay quien, no hay ni uno. Y yo he escuchado gente que dice, no, yo soy bueno. No saben lo que están diciendo. No se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero los que hemos entendido que Jesús murió por nosotros en la cruz, estamos agradecidos. Amén. Amén. Ese es el nuevo linaje. Esa es la nueva creación. Pueblo nuevo, nación santa. Miren, vamos a ver 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. ¿Lo tienen? Sí, es con... Palabra del Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí también tenemos que meditar y entender lo que nos está diciendo el Señor cuando dice que Adán era alma viviente. Era una alma viviente Adán. ¿Saben que de qué fue hecho Adán? Porque uno dice del polvo de la tierra. Y efectivamente, fuimos hechos del polvo de la tierra. Pero Adán iba a tener iba a estar, lo voy a decir con esta palabra, iba a estar iba a tener una metamorfosis, un cambio, porque cuando Dios sopla en la nariz de Adán, es un alma viviente, y ya no fue nada más barro, hubo ahí un cambio. Y iba todavía a tener otro cambio Adán. Todavía no tenía la madurez, pero Dios iba a trabajar con él. Pero entonces quedó hasta ahí, porque esa creación quedó, lo voy a decir así, como truncada. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a hacer caer al hombre. Y ya no terminó Adán su proceso de perfección. Aunque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Precisamente con Adán iba a tener una metamorfosis, un cambio. Porque Adán era inocente. Porque la pregunta es, ¿por qué perdonó a Adán si pecó? ¿Y por qué no perdonó a los ángeles? Porque los ángeles los reclaman. ¿Quién es el hombre para que tú lo perdones? ¿Y por qué a nosotros no nos perdonaste? Ellos lo reclaman. Y la respuesta de Dios es que Adán era inocente. Y ustedes saben, por eso ahora, cuando venimos a Cristo y conocemos la ley y conocemos los mandamientos y seguimos pecando, ya no eres inocente.
ya estás consciente de que estás pecando. Así es. Y entonces ahí ya hay maldad. Pero Adán era inocente. Y Dios lo perdona, pero tuvo que pasar por un proceso para que Adán se diera cuenta. Nosotros igual, andábamos antes en el mundo sin conocer, sin saber de ese Dios misericordioso. Pero ahora lo conocemos. Y Dios está esperando que nosotros lo busquemos y participemos de su voluntad. No por obligación, sino por amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es la diferencia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán, espíritu vivificante, que es la otra parte que nos hace falta. Porque dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Una parte del hombre es la mujer. Un hombre no está completo sin su mujer. Ni una mujer está completa, o sea, no son dos seres diferentes. Cuando los dos se unen, complementan un ser. ¿Sí? Estamos hechos. El hombre no es nada más un ser. Ya necesita la otra parte, necesita el complemento, necesita a su mujer. Por eso dice la Escritura que cuando un hombre encuentra a su mujer, se ha ganado la gloria, porque es la otra parte del hombre. Entonces Dios, cuando habla al hombre, habla a los dos, a la cabeza y a la otra parte, que es la mujer. Miren, por eso hay muchos problemas en los matrimonios, porque no se complementan. No llegan a ser, como dice la Escritura, una sola carne, sino que son dos individuos y los dos ponen sus condiciones y no se acoplan. Pero cuando los dos se acoplan y los dos se entienden, pasan a ser una sola Se carne. ponen de acuerdo. Exactamente. Por eso dice la Escritura. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Uno va para allá y otro va por acá. Por eso dice, cuando ayuntes, no ayuntes un burro o un asno y un buey. Tienen que ser dos bueyes para que jalen derecho. Igual en un matrimonio. Por eso dice la Escritura, no te juntes con yugo desigual, porque tú quieres jalar para con Dios y el otro dice, no, yo con mis dioses, yo con mis tradiciones, y nunca van a caminar. Uno jala para allá y otro para acá y no avanzan. Entonces todo esto lo tenemos que, Dios nos lo dice para entenderlo y para que nosotros no cometamos errores y estemos tropezando y tengamos problemas en nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que quiere Dios, mi amado hermano. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán. Y eso lo tocamos el domingo. ¿Cuál es la altura del varón perfecto? Y también gracias a Dios que nos ha dado el discernimiento para entender cuál es ese tamaño. ¿Cuál es esa altura del varón perfecto? Y entonces aquí nosotros tenemos que, ahora fíjense, algo bien tremendo que dice, hechos por la palabra de verdad. Hechos por la palabra de verdad. Y sabemos que la palabra es nuestro Señor Jesucristo, es el verbo y es la verdad. Yo soy ¿cómo dice? El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro lugar, no hay otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, amado hermano, miren, sí, ahora fíjate bien. Si tú formas a una persona con una doctrina mal, estás engendrando un monstruo, un cristianoide, porque no lo estás haciendo con palabra de verdad. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a redarguir y nos va a guiar. Pero cuando el hombre toca o trastoca la palabra, le quita, le pone o lo cambia, está engendrando cristianoides. No los está formando a imagen y semejanza del Hijo de Dios, sino lo está haciendo como Él cree o como Él piensa, porque está trastocando la palabra, y esa ya no es palabra de verdad. Pero cuando el Espíritu revela
el Espíritu es el que pone la mano en la creación, está engendrando verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver primera de Juan, es Juan 12, 1, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Palabra de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Fíjense, aquí lo que está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero verdaderamente creer, porque si yo digo tienen fe, todos levantan la mano, pero pocos son los que tienen una verdadera fe. Y aquí dice los que creen en su nombre, porque los espíritus nada más de oír su nombre tiemblan, y ellos conocen lo que es el nombre de Jesús. Mas sin en cambio nosotros blasfemamos, hacemos cosas que no están bien por desconocimiento, pero el que conoce el poder que tiene el nombre de Jesús no lo va a usar nada más así. Por eso dice uno de los mandamientos: no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aquí, mi amado hermano, mira, como dice, mas todos los que recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice de llegar a ser hijo de Dios, de llegar. No es que todos sean, porque yo le pregunto a cualquier persona y dice yo soy hijo de Dios. Todos son hijos de Dios, todos creen que son hijos de Dios. Pero aquí dice que Él les dio potestad para llegar a ser hijo de Dios. Para eso se necesita un crecimiento, una madurez, llegar a la altura, tener mucho conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te escoge. Nosotros no lo escogimos. Nunca lo hubiéramos encontrado si Él no se manifiesta en tu vida. Y esto lo digo para los que tienen llamado y para los que Dios tienen escuchando su palabra. Porque estás escuchando su palabra y Dios te está engendrando, te está formando a imagen y semejanza de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, amado hermano, es una nueva estirpe la que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Una nueva creación, un nuevo linaje, como te comentaba, en una fábrica cuando hacen ciertos utensilios o ciertos vasos, platos, jarras, jarrones, no sé, y de repente viene un momento en que dicen vamos a hacer algo especial, vamos a hacer una nueva, ¿cómo me dijiste hace ratito, hermano? Edición. Una nueva edición, porque muchas marcas dicen esta edición es especial Edición limitada. son ediciones limitadas, ¿verdad? Porque llevan el sello de la casa. Entonces eso es lo que está haciendo Dios. Pero mira, no creas que son todos, porque es muy chiquita la puerta, angosta y ancha los que van a la perdición. Tienes que hacer meditar y decir, estoy recibiendo palabra de verdad, estoy teniendo crecimiento espiritual, estoy teniendo buen conocimiento, o no estás creciendo. Decía mi padre amado, que ya partió con mi Señor Jesucristo, decía él, son cebollones, porque tienen la cabeza grandota, pero el cuerpo lo tienen verde.
de esas cebollas cambray, que son unas cabezas blancas, pero el cuerpo es de flaco porque no se ponen a activar, a practicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner en práctica lo que tú aprendes. Tienes que tener un crecimiento, si no, no estás hecho a imagen ni a semejanza del Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver todo esto, que somos una primicia. Ahora fíjense bien lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que no hacía anteriormente. Pon atención a esto. Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido, y el que me siga tiene que servir. Este nuevo linaje es un linaje de servidores. Esta nueva estirpe, mira, ¿sabes cómo? Cuando mandó a Abraham a pedir la novia para Isaac, mandó a su siervo, que es figura del Espíritu Santo, y el siervo le pregunta: ¿cómo voy a identificar a la que va a ser esposa de tu hijo? Y dijo: cuando llegues se va a poner a servir. ¿Y qué hizo Rebeca? Fue Rebeca, ¿no? Sí. Llegó el siervo de Abraham y le dijo: ¿me puedes dar de beber? Y él dijo: claro que sí. Bajó su cántaro, traía agua y se puso a servirle, y dijo: no nomás a ti, también a todos tus camellos. ¿Y saben cuántos camellos llevaba? Y cada camello, ¿cuántos litros se toman? ¿Y cuántos camellos llevaba? ¿Y cuántos litros tuvo que estar llevando? O sea, no pujó, inmediatamente se puso a trabajar. Esa es la esposa, la que trabaja. Y ese es los que sirven. Y ese es el nuevo linaje. Porque dice la Escritura, hay un proverbio que dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Por eso dice que estas 5 vírgenes fueron insensatas. Así es que, amado hermano, tienes que ponerte a servir, y con todo el corazón. Y nada de que porque ellos sí y ellos no, y porque yo barro y ellos están haciendo eso. No, mi hermano, aquí el más humilde es el que va a ser exaltado allá arriba. Aquí no hay nadie que diga: yo soy el gerente de la iglesia de Cristo y yo estoy aquí sentadito en el escritorio. Para Dios no existe eso. Es al contrario. Entre más sirvas a tus hermanos, más vas a ser exaltado allá arriba. Con humildad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, fíjate qué hermoso está esto. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué Dios va a hacer un nuevo linaje? Fíjense, quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Por qué Dios va a hacer este nuevo linaje? ¿A quién va a suplir? ¿A quién va a suplir? ¿Por qué va a ser una nueva edición? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque va a suplir algo. Y lo vamos a leer. Quiero que lo mediten un poco. Ya saben a quién va a suplir. Al pueblo inicial, el pueblo de Israel. ¿No? No van a ser, o sea, bueno, es que no es que vayan a ser desechados. No. Están endurecidos en parte, pero también van a ser un solo pueblo. O sea, ellos van a escuchar y aceptar al Mesías. No. Va a suplir a uno que hizo con tamboriles, que era templo y morada de alabanza. ¿A quién va a suplir? A Lucifer. A Lucifer. A él va a suplir con esta nueva creación. Fíjense nada más. Qué tremendo está esto. Fíjense lo que va a hacer. Lucifer cayó, miren, pongan atención. Cayó el primer Adán y vino mi Señor Jesucristo, el segundo Adán. Cae Lucifer y va a hacer un nuevo linaje para suplir esa creación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué tremendo! ¿Amén? Amén. Entonces ese es el privilegio que tenemos. Ese es el nuevo linaje. Espero
espero que no tengas, si tienes alguna duda, lo podemos ver con más citas, para que si tú me mandes un mensaje, ahí, si tienes alguna duda, pero lo podemos volver a tomar este tema y enriquecerlo con más versículos, pero yo creo que lo entendiste. Dios va a suplir esa creación que cayó, porque en el reino de Dios no puede hacer falta nada, y si esta creación cayó, Dios pone otro. Se lo dijo a Elías. Cuando Elías dijo, Señor, nada más yo he quedado, soy el único, dijo Elías, atrás de ti hay 7,000 que quieren tomar tu lugar, que no han doblado rodilla delante de ninguna ídolo y están esperando tu lugar. Entonces, cuando Lucifer cayó, había otros esperando esa oportunidad que Dios les dio. Y entonces es lo que va a hacer Dios, un nuevo linaje, nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues es algo bien tremendo, mi amado hermano, para que nosotros estemos meditando. Dice, a ver, vamos a ver Mateo 1, 18 al 21. Mateo 1, 18 al 21. Palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí está resumido lo que te estoy diciendo. Pon atención. Vino el Espíritu Santo con María y dijo, va a engendrar. El Espíritu Santo está engendrando en ti a Jesús. Y eso lo hemos visto en otras predicciones. El Espíritu Santo está engendrando a ti a Jesús. Entonces, lo que debe de nacer en ti, esa imagen y semejanza del Hijo de Dios. Por eso tú llegas a ser Hijo de Dios. Si Jesús se engendra en tu vida, en tu alma. Porque es lo que yo les decía, es una metamorfosis. Es un cambio. Cuando hay una metamorfosis es cuando es la oruga, es el gusano que se arrastra, que anda en la tierra, comiendo solamente hojas, pero cuando pasa la metamorfosis se convierte en una mariposa y ahora no nomás come hojas, se alimenta del néctar de las flores. Qué cambio de alimento, de comer hojas verdes al néctar de las flores. Y así nosotros estamos siendo alimentados con el néctar del pan de vida. Amén. Qué tremendo, mi amado hermano, que el Espíritu Santo esté formándote, que te esté redarguyendo. No dejes, no contristes al Espíritu Santo, no dejes que se apague ese fuego en tu corazón, como decían esos dos discípulos que ya iban a Emaús. Emaús significa aguas tibias. Dice, ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Pero ya se estaban entibiando. Y se les aparece otra vez, aunque no lo reconocían, fíjate, no reconocieron a su maestro, hasta que les abrió los ojos partiendo el pan. Dice que estando en la mesa partió Jesús el pan y se les abrieron los ojos. ¿Qué es partir el pan? Les volvió a dar entendimiento, se dieron cuenta quién era y regresaron otra vez a buscarlo y lo encontraron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, aquí el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra.
Para que verdaderamente seas un hijo de Dios, tienes que dejar que el Espíritu Santo te gobierne, te guíe. Y si tú ofendes, porque hay 7 cosas, 7 blasfemias contra el Espíritu Santo. Y una de ellas es cuando tú dices hablar lenguas o profetizar y dices que es del Espíritu y no es del Espíritu. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque contristas al Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, lo apagas. Estás apagando el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con estar constantemente reflexionando qué trato tenemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida? Amén. Bueno, pues ojalá y esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que medítalo, repasa las citas para que tú lo veas, lo medites. Y permíteme hacer una oración para que el Espíritu Santo no sea parte de tu vida. Que si lo hemos ofendido, si lo hemos apagado, no sea parte de nuestra vida, porque es el que está haciendo la obra. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza, porque nos das luz, dirección, y aquí nos estás advirtiendo que para hacer ese linaje, Padre, esa edición para suplir esa otra creación caída, Padre, nos vas a poner en ese lugar especial, Padre mío, que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros.